Hola, soy Zach Westis y saqué un 7 en Gestión Empresarial del Bachillerato Internacional. Y hoy os voy a dar 3 consejos generales de cómo estudiar eficientemente esta asignatura y luego voy a daros consejos para cada una de las pruebas, además de la evaluación interna. El primer consejo y lo que os recomendaría es entender bien y memorizar el temario, las partes claves. El temario de Gestión Empresarial del Bachillerato Internacional es muy grande y no da tiempo a estudiarse todo ni tampoco es necesario. Entonces, lo que yo recomendaría son estudiar especialmente estas 3 diferentes cosas. La primera son las definiciones claves. Esto es clave porque primero os va a ir muy bien para entender generalmente todo el temario, ya que al final las definiciones claves es de lo que va el temario. Entonces con esto vais a tener una muy buena base, aparte que el Bachillerato Internacional también pregunta en los exámenes directamente las definiciones, por lo que son puntos fáciles si os las sabéis. Y yo recomendaría estudiarlo con flashcards, unas cartitas, con el término y luego detrás la definición, y luego ir estudiando así y así vais a entender fácilmente las definiciones. Luego, lo segundo son las ventajas y desventajas. Esto es muy importante, no solo porque la IB directamente ya pregunta en los exámenes ventajas y desventajas de los diferentes conceptos, sino además de que para luego las preguntas de respuesta larga tenéis que justificar. Entonces, si sabéis las ventajas y desventajas de cada término o de diferentes conceptos, os va a ser mucho más fácil justificar las respuestas y obtener más puntos para las preguntas de respuesta larga de los exámenes. Y finalmente, os recomiendo que os sepáis muy bien las preguntas de finanzas. Las preguntas de finanzas, especialmente en la prueba 2, son un 20-25% del examen, por lo que si os sabéis muy bien los diferentes conceptos de finanzas, son puntos fáciles, porque siempre son los ejercicios muy parecidos, son muy fáciles de practicar, los podéis encontrar en muchos diferentes sitios cómo practicar con estos ejercicios y son puntos que en el momento que ya sabéis solucionar vais a ir muy tranquilos al examen porque os van a dar puntos asegurados. Entonces os recomiendo esto, las definiciones claves, las ventajas y desventajas y finalmente aprenderos bien todos los conceptos de finanzas. El segundo consejo, y también bastante importante, es aprender exactamente lo que está pidiendo el IB y lo que está preguntando, porque el IB depende de la palabra clave que usa al preguntar y los puntos que vale esa pregunta, busca una respuesta o otra. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo cuando el IB pregunta define, explica, justifica, recomienda, describe. Entonces, ahora seguidamente os voy a explicar cómo responder estas preguntas dependiendo de los puntos que piden y las palabras clave. Así vais al examen y sabéis exactamente cómo responder estas preguntas sin tener que estar pensando o estar nerviosos, porque ya sabréis exactamente lo que está pidiendo la IB. El primer tipo de pregunta que hace el Bachillerato Internacional en sus exámenes de gestión empresarial es definiciones de términos clave. Esto siempre sale, siempre os van a hacer definir, entonces solo tenéis que ver la definición directamente. Entonces por eso os he dicho antes que es importante saberos las definiciones claves, porque estas son preguntas regaladas. Y luego también os hacen describir características de diferentes conceptos. Entonces esto también sería algo importante aprender, diferentes características para diferentes conceptos. Entonces estas preguntas usualmente son de 2 puntos y son bastante sencillas si os sabéis responder. Estas son básicamente memorización y no hay mucha trampa. Entonces con esto es aprenderos bien las definiciones y las características, y son usualmente las primeras preguntas que pregunta el examen. El segundo tipo de pregunta que hace la IB son preguntas de 4 puntos, que usualmente preguntan sobre ventajas y desventajas. Por eso antes he dicho que era muy importante tener esto aprendido para ir seguros al examen. Pero una cosa importante que no mucha gente sabe es que si tú solo directamente pones ventajas y desventajas, al corrector no le va a acabar de gustar tanto. Lo que tienes que hacer es conectar esa ventaja y esa desventaja con el problema y la situación en ese caso. Como sabéis, las preguntas son directamente de situaciones ficticias de negocios. Os van a dar un texto con una situación en un negocio y luego os van a preguntar esto de ventajas y desventajas, por lo que cuando respondáis la ventaja y la desventaja, intentar conectarlo con el negocio. Entonces estructurar la pregunta como una ventaja para el negocio tal, usar la ventaja, lo que sea, es tal. Y pues, hasta podéis justificarlo si creéis que es necesario. Y lo mismo con las desventajas. Entonces esto os va a dar puntos también muy fáciles si aplicáis exactamente lo que estoy diciendo del formato de cómo responder estas preguntas. El tercer tipo de pregunta que siempre sale en los exámenes son las preguntas de 10 puntos de respuesta larga. Estas preguntas siempre dicen de evaluar entre 2 opciones o recomendar a una empresa entre 2 opciones. Entonces en la pregunta os van a dar
dos diferentes opciones y entonces en vuestra respuesta tendréis que justificar una u otra. Entonces ahora os voy a dar algunos consejos para ayudaros con este tipo de preguntas. Entonces, lo primero y más importante es que no hay una respuesta correcta. El Bachillerato Internacional en el Mark Scheme no dice que una opción es mejor que la otra y si tú justificas por decir de una forma incorrecta, te van a evaluar menos. Lo que buscan es ver tu pensamiento crítico y cómo justificas. Entonces podrías estar justificando la respuesta incorrecta por decir de una forma, pero si lo justificas bien, el corrector no habrá ningún problema, no te va a evaluar menos. Lo segundo importante es que intentéis balancear vuestras respuestas. Entonces, por mucho que penséis que una opción es mejor que la otra de lejos, tenéis que siempre hacer un balance e intentar poner los puntos positivos de una cosa, los puntos positivos de la otra opción y luego lo mismo, las desventajas de una opción y las desventajas de la otra opción. Y así vais a tener una respuesta balanceada y para que luego podáis hacer una conclusión conectando todo lo que habéis puesto. Pero si solo ponéis mucho de una de las opciones y luego otra no justificáis nada, entonces el corrector os va a evaluar mal. El tercer consejo que os puedo dar es la metodología que usé yo para estudiar y sacar un 7. Entonces, lo que recomiendo yo es, primero, aprenderos muy bien el temario, que son las definiciones clave, las ventajas y desventajas, las características, y de todo esto, aprenderoslo bien y hacer muy buenos apuntes para luego volver. Entonces, podéis hacer los apuntes directamente a mano, podéis hacerlos impresos, podéis hacer flashcards, podéis haceros... podéis ver vídeos, pero lo importante es que os quede claro. Entonces, por ejemplo, en nuestro canal de YouTube, si os suscribís y veis a nuestro canal, podéis ver que tenéis todo el tema 1 completamente ahí en YouTube. Y luego, si buscáis más vídeos, podéis ir a nuestra web ivylearn.com, donde ahí tendréis vídeos de todo el temario y podéis haceros muy buenos apuntes con esos vídeos. Entonces, seguidamente, lo que recomiendo yo es hacer ejercicios. Entonces, con los ejercicios, lo que recomiendo yo es, para aprender bien el temario, hacer preguntas de tipo test. Entonces, con eso son fáciles para aprender rápido el temario y también ver si sabéis todo el temario bien, lo que habéis aprendido. Luego, aprenderos a hacer preguntas de definiciones, luego también de ventajas y desventajas. De finanzas, muy importante hacer muchos ejercicios porque siempre sale, como he dicho antes, que es un 20-25% de la prueba 2. Y luego también de respuesta larga, buscar casos ficticios y también aplicar estas preguntas de ventajas y desventajas, aparte de las de respuesta larga, porque os va a ir muy bien para practicar. Entonces, finalmente, lo que recomiendo para estudiar, y esto os va a ir muy bien cuando ya sepáis el temario bien y ya habéis hecho ejercicios, es hacer past papers. Los past papers son muy importantes porque el Bachillerato Internacional siempre pregunta en un estilo y usa preguntas muy similares cada año, entonces vais a ver patrones parecidos, aparte de que os vais a sentir más cómodos cuando vayáis a hacer los exámenes reales porque ya habéis visto lo que son y cómo son los exámenes anteriores. Entonces, si vais a nuestra web, ivylearn.com, si os registráis tenéis gratuitamente con sus soluciones y videosoluciones las pruebas de mayo 2024. Entonces, ahora vamos a ir con consejos para las diferentes cosas evaluadas. Entonces, primero la evaluación interna, luego la prueba 1, luego la prueba 2 y luego para aquellos alumnos de nivel superior, la prueba 3. Entonces, primero iremos con la evaluación interna. Entonces, lo que yo recomiendo es, primero, lo más importante, escoger una empresa o un tema o una pregunta que os interese y de verdad os guste, porque vais a tener que dedicar horas y si escogéis algo que de verdad nos gusta, lo vais a pasar mal porque no le vais a poder dedicar horas bien o no vais a estar contentos a dedicarle horas. Entonces, yo lo que recomiendo es escoger un tema que os guste, luego aplicar bien la estructura correcta y finalmente también pensar que cuenta un 20% de la nota, por lo que es importante hacer bien, ya que así vais a poder ir seguros al examen. En otro vídeo yo os explicaré, primero haré dos vídeos. Primero, un vídeo de ideas de diferentes empresas que podéis aplicar para vosotros para vuestro internal assessment, y luego lo segundo es cómo estructurarlo. Eso lo explicaré en un vídeo la semana que viene. Entonces, suscribiros si queréis ver ese vídeo también porque os va a ser muy útil. Entonces, seguimos con los consejos para la prueba 1. Como sabréis, la prueba 1 viene de un caso que nos da el Bachillerato Internacional anterior al examen. Esto te lo da normalmente 2 o 3 meses antes del examen y está muy importante leérselo bien, hacer apuntes, buscar preguntas que podrían hacer y practicarlas.
Normalmente la gente en internet sube. Nosotros cuando salga el caso de mayo de 2025 lo subiremos aquí y buscaremos preguntas para ayudaros a practicar. Pero es muy importante que tengáis claro de qué va el caso y las preguntas que pueden salir. Además, es muy importante que aprendáis y uséis las herramientas clave para este caso. Entonces, porque eso es algo que usualmente preguntan. Entonces, es importante que hagáis DAFOS, matrices de Ansoff, diferentes herramientas que siempre preguntan en la IB, que podéis encontrar en vuestro libro y que son muy importantes porque ya os va a dar una ventaja preparar bien el caso antes del examen. Luego seguimos con la prueba 2 y la prueba 2, como os he dicho antes, se divide en dos partes. Nuevamente hay las preguntas de finanzas y luego las de estructura larga y son dos partes diferentes del examen, la sección A y la sección B. Entonces, para la prueba 2, llevar muy bien finanzas porque cuenta un 25% del examen, por lo que si os lo sabéis bien ya vais con ventaja. Luego también aprenderos las estructuras de cómo responder las preguntas, que es lo que he explicado antes. Y también antes de responder las preguntas, yo recomendaría hacerse un pequeño esquema para las de respuesta larga, para así tener bien clara la estructura y no poneros nerviosos y escribir cualquier cosa y luego con los tiempos no poder cambiarlo. Entonces, si os hacéis un mini esquema antes, vais a estar mucho mejor preparados para responder las preguntas de respuesta larga. Entonces, 5-6 minutos, hacer un pequeño esquema. No hace falta que sea mucho más largo. Finalmente tenemos la prueba 3, que es solo para aquellos alumnos que cursan nivel superior. Entonces, este examen viene de un caso que te dan en el momento del examen. Entonces, un consejo que os puedo dar para ayudaros a ir más rápido es subrayaros todos los datos y cosas importantes de este caso, para luego cuando tengáis que volver, cuando estéis respondiendo preguntas, podéis identificar todo mucho más rápido y saber dónde está todo. Entonces, eso es el mejor consejo que os puedo dar para la prueba 3. Y si buscáis vídeos del temario, ejercicios y exámenes anteriores resueltos, podéis ir a nuestra web iblearn.com. Además, os podéis suscribir al canal para más vídeos de consejos del Bachillerato Internacional.